Recuerdo que en una ocasión estaba en la iglesia y estaba lleno los jóvenes y adultos y aún algunos niños en el servicio aquella vez. Y empezando el mensaje, que no les decía todavía cuál era el tema a tratar, lancé un reto, una oferta, pero también un reto a la iglesia. Les mostré una Biblia muy hermosa, por cierto, una Biblia de estudio, y les dije que estaba obsequiando esa Biblia y que el que quisiera pues podría acercarse y cogerla. Y les pregunté, ¿ustedes creen que realmente le estoy obsequiando? Si usted cree que le estoy obsequiando, venga, levántese de su asiento y tome la Biblia. Hubo un silencio, todos se miraban y estaban indecisos si realmente estaba yo ofreciendo o era una broma. Y en ese silencio de unos 20 a 30 segundos, se levantó un niño de pronto. El niño se levantó y comenzó a caminar en dirección al altar. Y todos comenzaron a mirarlo y se reían. Algunos, no faltó un adulto que le dijo, siéntate, muchacho. Pero el niño no hizo caso. Estaba mirando la Biblia, sus ojos estaban bastante abiertos, muy emocionado. Y cuando ya se acercaba al altar, corrió más aprisa, cogió la Biblia, me miró, sonrió y se regresó. Y solo escuché decirle gracias a la hora que se retiraba. Y yo les dije, por eso dijo Jesús que hay que ser como niños, porque los niños realmente ejercen fe. Y bueno, sus padres lo felicitaron luego de que alguien le había dicho que se siente. Pero esto habla mucho acerca de la fe, la fe que tenemos. Ahora, hay una palabra muy interesante en la Biblia cuando se trata de hablar de la fe, la palabra griega pistis, que casi siempre es traducida por la palabra fe y significa creer, creer confiadamente, estar persuadido de una verdad, pero también la palabra pisteu, que se traduce principalmente por la palabra creer, confiar. Ahora, estas palabras son usadas en tres sentidos generales. Primero, para describir una calidad que hace a uno digno de ser creído. Este uso es muy raro en el Nuevo Testamento, aunque sí lo hay, y está en Romanos capítulo 3, versículo 3. La segunda cosa es que se usa para describir un objeto que es creído. Lo menciona Judas en el versículo 3 del el único capítulo que tiene. Y también Gálatas capítulo 12, versículo 23. Y en tercer lugar se usa para describir el acto o estado de creer. Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Un pasaje muy conocido. Estas palabras, pistis y pisteu, referentes a la fe como un acto o estado, son usadas en cuatro distintos sentidos. Primero, se refieren al consentimiento intelectual, que no es la fe que salva. Segundo, se refieren a la fe para obrar milagros, y esa no es la fe que salva tampoco. Tercero, se refieren al don especial de la fe que es dado por el Espíritu Santo. Este don es una medida especial de confianza en Dios. Y cuarto, se refieren al acto o estado de creer en Cristo para la salvación. Y este es el uso principal. Hechos 16:31. Ahora, la fe que salva no es un mero conocimiento intelectual que uno tiene que tener, tampoco no es una clase de obras meritorias, tampoco no es una gracia mística que implanta en el alma pasiva, que es una noción fatalista, de la cual el extremo calvinismo es un ejemplo. La fe que salva es simplemente una manera de recibir la salvación y bendición por Cristo. En la Biblia, para referirse a la persona entera, se usa esta palabra en tres distintos elementos. Consentimiento intelectual. La fe implica
el yo creo a Cristo, yo le creo a Cristo, sí, primera de Corintios 15 del 1 al 5, primera de Juan 5:1, pero también no solamente tengo que estar convencido intelectualmente, consentir que sí, yo creo a Cristo, sino que también tengo que apropiarme. Yo acepto a Cristo, San Juan 1:12, San Juan 6:35, versículos 44 y 54. Y por último viene la confianza. Yo me entrego a Cristo. Muchas personas intelectualmente están convencidos de la existencia de Dios. Incluso la Biblia dice que Satanás mismo cree en Dios y tiembla. Pero él no acepta a Cristo, no se apropia de ese conocimiento intelectual, ni tampoco muestra la confianza de entregar su vida a Cristo. Esto es lo que diferencia a la fe que salva de una mera creencia, que por lo general la tienen la mayoría de personas. Todos dicen creer en Dios, pero no todos quieren apropiarse, aceptar a Cristo en su corazón, y no todos están dispuestos a entregarse a Cristo, a someter su voluntad, a someter sus prioridades a la prioridad de Dios. Hay tres grandes afirmaciones de la fe que salvan y son: yo creo que Cristo es el Salvador, yo acepto a Cristo como mi Salvador y yo me entrego a Cristo para ser suyo. El origen y fundamento de la fe que salva no se encuentra en una religión, tampoco se encuentra en el hombre. El origen y fundamento de la fe se encuentra en Jesús, solamente en Jesucristo. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y Tesalonicenses, el apóstol Pablo va a escribir a la iglesia de Tesalónica en primera de Tesalonicenses 2:13 y va a decir: por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oímos o que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los que creéis. La fe que salva no es solo un producto de la experiencia de los sentidos, pues la creencia basada solamente en la experiencia de los sentidos no es la fe que salva. La fe que salva no es solamente el producto de evidencias históricas, porque las evidencias históricas pueden proveer razones para creer, pero en sí no pueden producir la fe que salva. La fe que salva no es solo producto del razonamiento humano tampoco. Es importante entonces tomar en cuenta que estos textos de Primera de Corintios 1:21 y Primera de Corintios 2 del 4 al 5 se refieren a la sabiduría que es especulativa y filosófica, que tienen que ver con el razonamiento humano. Y aunque el razonamiento humano tiene mucho valor, porque no se puede desechar y puede por sí solo alcanzar a entender ciertas verdades, sin embargo no puede nunca producir la fe que salva. Pero no por esta razón debemos despreciar el razonamiento humano del todo, porque puede contribuir a descubrir algunas cosas. La fe que salva es el acto del hombre de responder al oír de la palabra de Dios bajo la influencia del Espíritu Santo. La misma palabra que lleva el mensaje produce el poder de responder. La fe que salva está basada en el testimonio de Dios referente a su Hijo, primera de Juan 5 del 7 al 9. Esta fe está sostenida por el poder de Dios, según primera de Corintios 2:5. Entonces, hay algo que tenemos que hacer nosotros. Hay algo que tenemos que hacer hablando de la fe. Tenemos que predicar la palabra de Dios, porque es la que va a producir el fruto. Toda palabra que sale de mi boca no regresa a mí vacía, produce fe. Tenemos también que pedir al Espíritu Santo que utilice las palabras en el corazón de las personas que han recibido el mensaje de Dios, que el Espíritu Santo utilice esa palabra y quebrante ese corazón de piedra para producir el fruto al 100 por 1. Y en tercer lugar, tenemos que llamar a nuestros oyentes a creer la palabra de Dios, no con un consentimiento mental de sí creo a Dios, sí creo en Dios, sino de que den una respuesta, de que se apropien
de Jesucristo, entregándole su corazón y estando dispuestos a seguirles por toda la eternidad.